Bien, tengan ustedes una bonita tarde, que tengan muy buena semana. Les vamos a pedir un gran favor. Carlos abrió un Drive para que pongan ustedes ahí, ahí sus datos. Particularmente, nos interesa su número de carnet, porque en los registros que tenemos en el Moodle ahí no hay carnet y lo que nos manda control académico es con sus DPIs, pues entonces eso no nos facilita para un ordenamiento ni nada. Entonces, por favor, ahí, ya algunos ya se han apuntado ahí en el Drive. Para los que falten, ahí les encargo, porfa, que se apunten allí con su número de carnet para poder organizar nuestros laboratorios y actividades. Bien, este laboratorio, vamos a empezar la semana entrante con las directrices del laboratorio. Eso va a ser virtual y ya estamos organizando allá en el museo el lugar para que podamos tener nuestras prácticas presenciales. Los días que tengamos prácticas presenciales, allá vamos a tener la clase de teoría también. Entonces tenemos la clase de teoría primero y después ya nos vamos al laboratorio. Ahí mismo en el mismo salón, esperamos todo sea en el mismo salón porque estamos ahí turnándonos con los otros profesores los salones que están disponibles ahí en el museo. Bien, entonces, vamos a continuar viendo ya la colita que nos queda de ver sobre transporte a través de las membranas para entrar ya de lleno a la cuestión de la anatomía y el metabolismo urinario. Bien, entonces vamos a esto. Bien, por acá andábamos. Habíamos estado viendo los distintos tipos de uniones celulares que hay, y esto es lo que va a hacer es formar, pues, propiamente los tejidos, ¿verdad? En donde el determinado tipo de uniones celulares van a congregar determinado tipo de células, y entonces eso es lo que va a conformar los tejidos específicos. Por otro lado, vimos los distintos sistemas de transporte con transportadores, que ya vimos que son proteínas, los distintos tipos de transportadores que hay. Y entonces, en las células que van a conformar estos tejidos, no necesariamente son uniformes las membranas celulares en todo el entorno, en todo alrededor de la célula. Entonces, habíamos dividido las membranas en dos tipos funcionales, básicamente. Entonces, dijimos que vamos a tener una región apical en las células, en donde las proteínas que están aquí en la región apical van a tener características particulares. Vamos a ver ahorita más adelante cuando tenemos membranas asimétricas y membranas simétricas, que generalmente son membranas asimétricas, en donde hay un metabolismo celular aquí en la porción apical y vamos a tener otro metabolismo completamente distinta en lo que respecta al transporte de compuestos en la región basal. Entonces, vamos a tener aquí en la región apical
determinado tipo de secreciones, por ejemplo, cuando esto sea un vaso sanguíneo, por ejemplo, o vamos a tener absorción aquí si esto fuera la luz intestinal. Y por otro lado, aquí en la región basal, pues vamos a tener otro tipo de transporte en donde algunos compuestos pasan por determinado tipo de metabolismo en la célula y luego ese producto de ese metabolismo va a ser secretado por por la región basal de este tejido. Entonces, habíamos puesto, por ejemplo, lo que recién vimos, la porción intestinal, en donde incluso la estructura celular que podemos tener en la región apical va a ser completamente distinta a la región basal. Poníamos el ejemplo de las células intestinales, en donde vamos a tener las microvellosidades que dan hacia la luz del intestino, a diferencia de lo que vamos a tener en la región basal. En la región basal, aquí van a ser secretados los compuestos, pero la forma en la cual están siendo absorbidos, aunque sea exactamente el mismo compuesto, que no tenga ningún metabolismo, aquí ninguna transformación metabólica en el interior de la célula, la forma en la cual va a ser excretada, la forma, digo, del compuesto va a ser la misma, pero el mecanismo mediante el cual es excretado, pues entonces va a ser distinto. Aquí había hecho una pequeña salvedad en donde, y esto porque vamos a tocar algunos tejidos en donde sí hay alguna diferencia entre el metabolismo de la región basal y el metabolismo que puede haber aquí como que medio lateralmente, en donde a esto, atendiendo a que hay un metabolismo distinto, le vamos a llamar región vasolateral, en lugar de sencillamente basal, pues es una región vasolateral. Y entonces, para que este tejido se asegure que los compuestos forzosamente tienen que pasar por el metabolismo celular, pues entonces entre célula y célula vamos a tener ese tipo de uniones estrechas que platicamos, que eso evita que compuestos puedan pasar entre las células y el proceso metabólico asegure que los compuestos tengan que pasar a través de las células. Pues entonces, esto lo vamos a encontrar en un sinnúmero de tejidos. Y ahora que estemos platicando del sistema urinario, vamos a ver que vamos a encontrar muchos sistemas de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí se va a estar llevando a cabo la absorción y aquí en esta célula endocrina, por ejemplo, que esta fuera una de las células del aparato digestivo que esté secretando la colecistocinina o cualquiera de las hormonas que van a regular el vaciamiento estomacal, pues entonces se recuerdan que, por ejemplo, habíamos dicho que la presencia de carbohidratos cerraba el píloro. La presencia de proteínas cerraba el píloro. La presencia de lípidos cerraba el píloro. Pues entonces aquí vamos a tener estas, estas células endocrinas que tienen aquí esos receptores de esos carbohidratos en la porción apical, en sus microvellosidades como las otras, pero esto lo que va a hacer es que se ve estimulada esta célula con la presencia de esos carbohidratos, por ejemplo, y entonces en la región basal o vasolateral, en cualquiera de las dos, ahorita no nos vamos
a especificar nada más, esto es como un ejemplo, entonces vamos a tener las secreciones hormonales que actúan sobre el píloro para cerrarlo y que ocurra la digestión. En el momento que desaparecen ya los monosacáridos, pues entonces ya no hay nada que estimule a esta célula endocrina, deja de secretar sus hormonas y se vuelve a abrir el píloro. Lo mismo sucede con la estimulación pancreática, por ejemplo. La presencia de carbohidratos va a estimular las secreciones pancreáticas. Pues entonces, aquí vemos que tenemos un metabolismo muy distinto en la región apical y en la región basal. Lo mismo vamos a encontrar con muchísimas eh, glándulas, por ejemplo, este sería un ejemplo de alguna glándula en donde va a ocurrir la secreción aquí hacia la luz y vemos acá la tremendísima cantidad de mitocondrias que hay acá. Esto quiere decir que de este lado hay un metabolismo importante, en donde aquí podemos estar teniendo un transporte activo, que ahorita vamos a ver más adelantito, ese transporte activo que es muy importante para el intercambio de sodio-potasio, para que pueda realizarse las secreciones mediante vesículas o lo que sea hacia la luz de este órgano, que esto, por ejemplo, podría ser el hígado. Igualmente tenemos otros tubos, otras células endoteliales que no van a tener esos metabolismos tan específicos como puede ser en el caso de los capilares. Aquí, por ejemplo, tenemos tres células, aquí hay una, aquí hay otra, pero vamos a ver que tenemos un traslape en cómo se están acomodando los núcleos de estas células endoteliales. Entonces, aquí vemos que prácticamente su función de este tipo de células va a ser sencillamente de transporte. Pero cuestiones importantes, vean aquí, no tenemos uniones estrechas, por eso es que esto es un capilar, en donde esto permite el paso de glóbulos blancos al exterior. Por eso es que si ustedes se pinchan y tienen alguna infección, pues entonces los glóbulos blancos van a salir aquí de sus capilares, se escurren por acá y van a ir a actuar sobre esos antígenos para que estos glóbulos blancos generen sus anticuerpos y ahí viene la hinchazón, ¿verdad? Una de las razones de la hinchazón que tenemos es la extravasación de células de los capilares, la extravasación de fluidos, de líquidos, porque está saliendo el glóbulo blanco por acá, están saliendo líquidos, aquí hay producción de esos anticuerpos, van muriendo esos glóbulos blancos y ese va a ser ese pus que nos va a salir cuando tenemos una infección. Bien, vamos a darle una repasadita a la cuestión de la difusión, que es muy importante ahorita que estemos viendo la formación de la orina, en donde, y esto, por supuesto, es un repaso así rapidísimo, no me voy a entretener mucho, vamos a entender la difusión como el desplazamiento de un compuesto en solución. Aquí ya nos vamos a estar refiriendo solo a soluciones acuosas, que es lo que fisiológicamente nos interesa, salvo cuando esté hablando de las membranas directamente, que tiene esa fase lipídica, ¿verdad? Pues entonces va a ser ese desplazamiento de moléculas en el espacio que haya allí hasta encontrar una
dispersión uniforme. O sea, a eso va a tender la difusión. Pero entonces, ¿cuánto se va a tardar si no lo estamos nosotros batiendo esto? Si nosotros agregamos en lo clásico azúcar, sal y sencillamente la dejamos caer, por supuesto que va a empezar a difundir en todo el espacio posible. Lo único es que cada compuesto va a tener una capacidad de difusión intrínseca. ¿Sí? Y estos son constantes para cada compuesto que cuando nosotros querramos hacer cálculos de velocidad de difusión, pues vamos a tener que meter dentro de esta fórmula que querramos manejar para encontrar la velocidad de difusión algunos elementos importantes como es la capacidad de difusión intrínseca que tiene este compuesto, por supuesto la velocidad de difusión de solutos es directamente proporcional a la temperatura, a la concentración. La velocidad de difusión La velocidad de difusión es directamente proporcional a a la temperatura, a la diferencia de concentraciones y a las propiedades intrínsecas de ese compuesto, que cada compuesto tendrá su propia constante, ¿sí? Ok, bien, pues entonces, aquí vemos esta difusión del compuesto que tenderá a ocupar todo el espacio posible, ¿sí? Ahora, aquí que no se nos olvide, solo quiero ver si lo tengo más adelantito. Bueno, sí, sí lo tengo más adelantito, pero ahorita tenemos esto acá. La velocidad de difusión, les estoy diciendo, va a depender también, como les decía, de la diferencia de concentraciones. Entonces, cuando tengo un compuesto que está difundiendo, si no hay nada de ese compuesto aquí a su alrededor, la diferencia de concentraciones va a ser grande. O sea, aquí vamos a poner, vamos a llamarle C1 a la concentración del cubito y C2 la concentración que hay afuera. Si recién estoy echando este cubito aquí, la concentración aquí de esta C1 es altísima y la concentración de este C2 aquí es bajísima porque no había nada. Pero entonces, cuando esto empieza a difundir, va a empezar a aumentar la concentración de este C2 aquí alrededor, ¿sí? Por lo tanto, en el momento que agregamos nosotros el elemento a difundir, esto va a empezar a difundir con una mayor velocidad que cuando vaya por aquí. Porque si bien aquí la concentración sigue siendo la misma, aquí en el cubito, adentro del cubito sigue siendo la misma concentración que hay aquí, pero la concentración que hay ya en el medio, aquí ya aumentó la concentración. Entonces aquí voy a tener una concentración más alta, por lo tanto, el delta C, que sería la diferencia entre la concentración 1 y la concentración 2, va a ser menor. Por lo tanto, mientras esto está difundiendo, la velocidad de difusión va a ser menor, ¿sí? Por lo tanto, la difusión es una cuestión dinámica. No podemos decir cuál es la velocidad de difusión de un compuesto. ¿Cuánto se va a tardar en diluirse ese grano de lo que sea, este grano de colorante aquí? ¿Cuánto se va a tardar en diluir? Yo puedo estimar la velocidad siempre y cuando la concentración aquí alrededor sea constante.
pero está claro aquí en el ejemplo que tenemos del otro lado que la concentración en su alrededor no es constante, porque va aumentando la concentración de esta C2, por lo tanto, la diferencia de concentraciones va a ir disminuyendo en el tiempo. Entonces, vemos que la difusión de un compuesto no es una cuestión lineal, sino que va a ir siendo una curva, ¿sí? Ok. Entonces, la velocidad de difusión va a depender. Esta constante que les estoy diciendo que tiene cada compuesto, generalmente, hay excepciones, pero cabalmente, ahí sí que las excepciones confirman la regla, va a estar en función de el peso molecular del compuesto, ¿sí? Pues entonces, vamos a tener, ya me salté estos otros dos, bueno, ya había platicado de estos, ¿verdad? De el peso molecular de ese compuesto. Mientras mayor sea el peso molecular, la velocidad de difusión va a ser menor. Entonces, aquí estamos viendo los elementos de los cuales es función la velocidad. Entonces, la magnitud del gradiente de concentración, esto es la diferencia de concentraciones que estaba comentando hace un momento. La temperatura. Aquí estoy hablando de solutos. Ahí se acuerdan, por ejemplo, que lo sacamos muchísimo a colación en la fisio 1, que si estoy hablando de solución de los gases, esto va a ser completamente al revés, porque la solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura. Pero cuando estoy hablando aquí de solutos, la difusión de los solutos va a ser directamente proporcional a la temperatura. Entonces aquí se recuerdan que con los gases teníamos características muy especiales distintas, pero estamos claros que dentro de lo que a nosotros nos interesa, tenemos también que estar pensando mucho en los gases, o sea, en los ambientes naturales, tenemos que ver dióxido de carbono disuelto en el agua, oxígeno disuelto en el agua. Entonces, los gases para nosotros es un elemento muy importante a considerar siempre sus concentraciones de gases en el agua. Pero ahorita, hablando de solutos, pues entonces, este, la, eh, la difusión de los solutos va a ser directamente proporcional a la temperatura. La difusión de los solutos va a ser inversamente proporcional a su peso molecular. Va a ser directamente proporcional a la superficie, pues eso es muy fácil de entender, ¿verdad? O sea, si tengo muchos lados aquí por donde, si estoy echando un cubito completo, pues por todos lados del cubito va a empezar a difundir. Bueno, salvo si esto está asentado aquí abajo, pues entonces la velocidad de difusión ahí va a ser menor por el área por el cual está difundiendo y la distancia de difusión. Vamos a ver un ejemplito un poquito más objetivo más adelante, pero vean aquí cuánto se tardaría en difundir de aquí para acá que de aquí para allá. Y fíjense que no solo es la distancia que tiene que recorrer de aquí para allá, sino que aquí alrededor del cubito hay un gradiente de concentración, quiere decir que lo que está pegadito al cubo está más concentrado, que lo que está más lejos del cubo, eso está menos concentrado, lo que está más lejos del cubo está menos concentrado y lo que está más lejos del cubo está
menos concentrado. Pues entonces, como lo que esté difundiendo de aquí para acá tiene que pasar por un sitio de más concentración. Por lo tanto, la diferencia de concentraciones ahí es baja. Entonces, esto de aquí va a empezar a difundir más despacio de lo que está difundiendo esto aquí alrededor. Pero tengamos presente que la concentración que está pegada aquí al cubito no va a ser la misma concentración de lo que está aquí alrededor. Pues entonces, si hay menor concentración aquí alrededor, entonces la diferencia de concentraciones va a ser menor. Por lo tanto, la velocidad de difusión va a ser menor también. Entonces, está muy fácil de entender que la distancia de la difusión va a ser inversamente proporcional a la velocidad de difusión. Pues entonces, aquí tenemos los elementos fundamentales que tenemos que considerar para que un soluto difunda. Bien, aquí estaba hablando solo de difusión en un medio, ¿sí? Es lo más fácil de entender. Pero ya cuando estamos metiendo una membrana, que es lo que nos interesa, bueno, también por supuesto nos interesa lo anterior, porque vemos que hay compuestos que van a estar en un medio acuoso, que van a intervenir en el metabolismo de los organismos, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces, cuando ya tenemos una membrana, porque por supuesto fisiología está relacionándose con los seres vivos, vamos a tener algunas características muy particulares que por el hecho de que haya una membrana, se nos acuñan, ¿cómo le decimos? Obligaciones distintas para que un compuesto difunda. Esto es, todos los gases van a difundir libremente a través de la membrana, ¿sí? Quiere decir que el dióxido de carbono, nitrógeno, que ya sabemos que tenemos un 79%, casi un 80% de nitrógeno en la atmósfera, tenemos que considerarlo, va a difundir libremente a través de la membrana. Y cuando hemos puesto un poquito más de atención en animales buceadores, pues ya vemos que el nitrógeno empieza a tener una preponderancia muy importante. El oxígeno, por supuesto, de suma importancia, pues este difunde libremente. Veamos qué está pasando ahora acá hablando con el etanol. Estoy poniendo el etanol como ejemplo porque es un producto que se puede sintetizar naturalmente en el organismo, pero podríamos estar hablando de prácticamente de cualquier o sea, de cualquier eh, molécula que tenga un grupo alcohólico. Aquí vamos a ver algunas características bien especiales. Uno es que, ¿qué les estaba diciendo que era un elemento importantísimo para la difusión de un compuesto, para determinar la velocidad de difusión de un compuesto? Va a ser esa constante que tiene ese elemento para difundir, que les decía que esa constante de difusión en cada compuesto va a ser distinto, pero el elemento casi universal, vamos a decir, va a ser en función a su peso molecular. Entonces, ¿qué les estoy diciendo aquí con esto? Que habíamos dicho que a mayor peso molecular,
menor velocidad de difusión. Bien, pues entonces, cuando estamos hablando de la membrana, aquí ya no va a importar tanto esa constante de difusión que tenga el compuesto, sino que va a ser importante la permeabilidad que tenga la membrana para ese compuesto. Entonces, la velocidad de difusión a través de una membrana ya no va a ser en función de la constante de difusión que tenga el compuesto, sino la permeabilidad que tenga la membrana para ese compuesto. Entonces, por ejemplo, con los alcoholes, recuérdense que la membrana tiene una porción apolar y una porción polar. Entonces, los alcoholes, este grupo alcohólico, no Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ese es otro grupo. Este grupo alcohólico que tenemos acá, ese le confiere polaridad, pero la cadena policarbonada que tenga el alcohol, eso le concede apolaridad. Entonces, como tienen que atravesar una capa apolar, aquí vamos a ver una cuestión completamente al revés de lo que les dije anteriormente, en donde si tengo este etanol que tiene solo dos carbonos y uno H, este va a pasar, vamos a ponerle números relativos nada más para que lo entendamos, va a pasar con una velocidad de 5. Pero si voy a hablar del metanol, que sería únicamente un carbono y un OH, esa molécula proporcionalmente es más polar que el etanol. Y si hablamos del propanol, que va a tener 3 carbonos como cadena policarbonada, esa molécula es menos polar que el etanol y mucho menos polar que el metanol. Entonces, como tienen que atravesar una membrana apolar, mientras más apolar sea el compuesto, entonces va a pasar con mayor facilidad. Pero entonces vemos aquí que resulta lo contrario de lo que habíamos hablado anteriormente, que mientras mayor peso molecular, la velocidad de difusión va a ser menor. Pero aquí vemos, con el caso de los alcoholes, nada más, ¿sí? Con el caso de los alcoholes, a mayor peso molecular, mayor facilidad va a tener para atravesar la membrana porque va a ser menos polar y entonces puede atravesar libremente esta, mem esta membrana apolar, esta fase lipídica de la membrana lo va a atravesar más fácilmente. Entonces, por ejemplo, no sé si hay alguno aquí de ustedes que haya llevado el curso de conservación de piezas con Pedro, cuando hablábamos de los agentes, los de los fijadores, que esto nos da una idea muy clara cuando yo quiera elegir qué tipo de alcohol voy a utilizar para fijar un tejido, pues entonces, ¿qué es lo que quiero? Que ese alcohol penetre rápido o penetre despacio. Si quiero que penetre rápido, pues entonces voy a utilizar metanol. Si quiero que penetre despacio, pues entonces voy a utilizar propanol. Y si quiero que penetre más despacio, pues entonces voy a usar butanol. Pues entonces ese es el criterio para poder elegir qué tipo de alcohol voy a usar
para conservar los tejidos. Entonces, quiero una penetración rápida y una conservación rapidísima, pues entonces uso el metanol. Pero esto tiene sus problemas, porque si está penetrando muy rápido, eso deshidrata muy rápido y puede dañar los tejidos. Entonces, si yo quiero conservar ese tejido para hacer cortes histológicos en donde requiero que todas las estructuras, que todos los organelos celulares estén perfectamente conservados, pues entonces nunca voy a usar metanol. Voy a utilizar alcoholes de alto peso molecular para que vayan penetrando despacio, vayan deshidratando despacio y entonces no me deforma los organelos celulares. A ver, ¿por qué los alcoholes deshidratan? ¿Quién me puede decir por qué un alcohol deshidrata? Y esto lo pueden ustedes, pero súper comprobar. Bueno, no quiero que lo vayan a ir a comprobar con este ejemplo que les voy a poner, pero si ustedes se toman 5 litros de cerveza y luego miden cuánta orina sacan, van a ver que sacan más de los 5 litros, porque el alcohol que se estuvieron metiendo, aparte del agua que tenía la cerveza, ese alcohol les pasó deshidratando todos sus tejidos, ese etanol, que este es etanol. Bueno, las cervezas, por no ser destiladas, tienen algunas proporciones de metanol también y de propanol y butanol. Toda la familia de alcoholes al final pueden encontrarse en la cerveza. Y entonces, ¿por qué al día siguiente, ay, no, tengo ganas de un ceviche, tengo ganas de... Porque hay que recuperar esa agua, porque el alcohol pasó deshidratando. ¿Pero por qué deshidrata el alcohol? ¿Alguna idea? No sé si todos han sufrido ese tipo de deshidratación, ¿verdad? Pero esto es porque el alcohol, y por eso es que se usa para el tratamiento de los tejidos, porque el alcohol sustituye al agua en el interior de los tejidos. Entonces se mete el alcohol, saca el agua, y entonces ese exceso de agua va pasando por su sistema circulatorio. Cuando llega esa cantidad de agua a sus riñones, los riñones no les da tiempo de reabsorberla y sigue como orina. Por eso, un exceso en particular, ahorita el ejemplo que les estaba poniendo de la cerveza, van a estar orinando muchísimo más de en realidad de lo que se tomaron. Bueno, y ahorita que les dije de una vez, aprovechando el ejemplo que se me salió, pero ¿por qué la gana del ceviche al día siguiente? Digo, no sé si todos han tenido el mismo antojo al día siguiente de que ahora que celebremos y finalmente logramos entrar a la ciudad universitaria, ahora después ya no van a llegar porque se quedaron celebrando la apertura de la ciudad universitaria. Uno de los problemas que hay con esto, de estos antojos del día siguiente después de una celebración un tanto candente, es porque de las vitaminas que son hidrosolubles es la vitamina C. Y entonces, como estamos nosotros sacando esa grandísima cantidad de agua, pues entonces estamos perdiendo una gran cantidad de vitamina C. Y entonces al día siguiente el cuerpo nos pide que recuperemos también esa vitamina C y entonces andan con el antojo de que el ceviche, pues ni ese no es el ceviche, es el limón que tiene o un zumango verde con limón o piña o algo este
de esa naturaleza que naturalmente tienen una gran cantidad de vitamina C, pues entonces eso es a consecuencia de que los alcoholes penetran al interior de la célula, desplaza el agua se va y por eso el tejido se deshidrata. ¿Y qué pasa acá con la deshidratación? Pues entonces ya no tienen acceso las enzimas digestivas de los microorganismos y demás, y por eso es que se conservan los tejidos cuando los conservamos en alcohol. Bien, bien, ¿sí? Porque no se metió la cantidad de agua que se metió con la cerveza. Es que usted se toma, 1 litro de cerveza que tiene un 5% de alcohol y se toma un shot de tequila que tiene el 40% de alcohol, a lo mejor en cantidad de alcohol se tomó lo mismo, pero se tomó 1 litro de agua con la cerveza que hay que sacarla también. En cambio, con el tequila no se tomó esa cantidad de agua, aunque igualmente se va a estar deshidratando, pero ese litro de agua no se lo tomó con el tequila. Entonces no tiene que ir a sacar ese litro de agua. Bien. Ahora, con el agua, hijos, fíjense que esto del transporte de agua era tan evidente de que existe el transporte de agua, lógicamente, pero el mecanismo, vieran que fue hasta no hace mucho, bueno, por supuesto, el siglo pasado, ¿verdad? Pero en los años 70 fue que finalmente se dilucidó cómo es que se transporta el agua. Incluso hubo mucho debate porque el, no sé si me acuerdo, sí, 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 vimos cómo funcionan las acuoporinas en la fisio 1, que esas son las proteínas específicas para el transporte de agua. Entonces, esos funcionan como cualquier transportador de agua, pero transportador al final con sus características muy propias de los distintos tipos de acuaporinas que existen, pero además, efectivamente, el agua tiene la capacidad de atravesar la membrana. Si bien antes se creía que el agua, todo el agua simplemente atravesaba la membrana, ahora pues está muy claro. Bueno, si le estoy diciendo que fue en los 70, ya son 50 años, ya está muy claro que las acuoporinas, que son unas proteínas específicas para el transporte del agua, el agua y urea, ahorita que estemos hablando de la urea en la orina, esto es muy importante, las acuaporinas con la urea también. Entonces, el, alguna proporción, y eso depende del tipo de tejido, alguna proporción de agua efectivamente atraviesa la membrana, pero las acuaporinas juegan un papel fundamental en el transporte de agua. Entonces, aquí les estoy poniendo esa proporción, por eso hasta se los estoy poniendo así punteadito, porque no toda el agua es transportada por simple diferencia de concentraciones con la célula. Ahí se acuerdan que yo les he insistido mucho porque ahora más que nunca nos va a resultar importantísimo hablar de concentraciones de agua, porque como se los he recalcado desde un principio cuando estamos platicando de este tema, estamos nosotros acostumbrados nada más a hablar de las concentraciones de los solutos y se nos olvida que hay una relación directa entre la concentración de soluto con la concentración de agua que hay en una solución, ¿sí?
Pues entonces, el, aquí el agua va a poder pasar únicamente si hay diferencia de concentraciones. Pues entonces, esta agua, por eso les decía que se lo estoy poniendo punteadito, porque algo del agua pasa por simple diferencia de concentraciones a través de la membrana y el resto va a pasar por las acuoporinas. Ahora, las acuoporinas también van a funcionar casi, si se recuerdan cómo funcionan las acuoporinas, casi como canales iónicos, en donde hay aminoácidos ahí que jalan las cargas del agua, pues entonces va a pasar el agua por esas acuoporinas, pero también va a funcionar nada más por diferencia de concentraciones. O sea, eso va a ser un transporte facilitado. Voy a recordar un poquito sobre transporte facilitado más adelante. ¿Ahí se acuerdan Sí, que? disculpe, Dígame usted. solo tenía una duda. Solo me surgió ahorita si esto tenía alguna relación con lo de que cuando uno está mucho en el agua se le arrugan los dedos. Sí, por supuesto, porque este, el agua, bueno, primero nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel, nuestra parte externa de la piel es alfa-queratina, ¿sí? Nuestra epidermis es una capa de células que ha ido creciendo y en principio va perdiendo agua a tal grado, si se recuerdan ustedes de las capas de la epidermis, tenemos un estrato germinativo, luego tenemos un estrato granuloso, luego, y hasta el final es pura queratina, pura alfa queratina. De hecho, como el cuero de sus zapatos, eso es alfa queratina y esa se hidrata. Entonces, cuando estamos nosotros mucho tiempo en el agua, tengan la seguridad que si no se toman el agua no se van a hidratar si estuvieran deshidratados, porque el agua no nos va a pasar a través de la piel, pero esa alfa queratina sí se hidrató. O sea, literalmente nuestro cuero se hidrató. Entonces, cuando hemos estado mucho tiempo ahí, literalmente nos creció el pellejo y por eso es que se arruga. Comentábamos en alguna oportunidad, incluso no sé si con los dos grupos, hicimos el ensayo de cuánto les crecía el pelo cuando se lo mojaban, porque el pelo también es alfa queratina. Y entonces el pelo cuando se lo mojan, y especialmente si se lo mojan con agua caliente, el pelo crece. Y después cuando se seca, vuelve a su tamaño normal. Nuestra piel es igual, como la porción extrema externa de la piel es alfa queratina, esa se va a humedecer y se nos va agrandar el pellejo literalmente, pero ¿y en dónde lo vamos a notar? Este, ¿En dónde va a ser más evidente? Pues en el extremo en donde tenemos superficies relativamente este, pequeñas en relación al volumen que tiene el resto de la estructura, ¿verdad? Entonces, nuestros dedos, igual en los dedos de los pies, en los dedos de las manos, entonces, si les queda grande el tacuche, pues entonces se les arruga. ¿Sí? O sea, para que les quede, si ustedes quieren ponerse una camisa que les queda grande, ¿cómo se la tienen que poner? Pues arrugada, se arremangan las mangas y les queda arrugada, pues esa es como nos queda el tacuche arrugado y ya después, pues nos iremos secando y ya nos regresa el cuero a su lugar otra vez. Bien, todos los compuestos orgánicos, glucosas, bueno, no solo glucosas, ¿verdad? Todos los monosacáridos,
todos los aminoácidos, esos, la membrana es completamente impermeable y va a requerir de transportadores, que vamos a ver los transportadores en un momentito. Y en el riñón, que todo esto lo estamos platicando para que entendamos todo el metabolismo renal, en nuestro riñón va a ser absorbidos todos los aminoácidos, todos los monosacáridos, todas las cosas, entonces tenemos que entender bien cómo se va a llevar a cabo este transporte de los compuestos. Los iones, todos, la membrana es impermeable a todos los iones. Entre comillas, vamos a dejar esto entre comillas porque más adelantito voy a platicar de algunos grados de permeabilidad iónica que tienen las membranas, que al final esa permeabilidad iónica diferencial, cuando me refiero a una permeabilidad iónica diferencial, va a ser que, por ejemplo, el potasio puede pasar en cantidades distintas a las que puede pasar el magnesio, a la que puede pasar el calcio y todo, pero en cantidades francamente ínfimas. Pero esa pequeña diferencia en la que se están moviendo los iones es lo que finalmente provoca la polaridad de las células, particularmente de lo que nos puede interesar en músculos y neuronas, que vamos a ver con todo detalle más adelantito. Pero ahorita esto de la permeabilidad selectiva de iones, espero nos dé tiempo para verlo hoy todavía. Bien, entonces, estas dos ecuaciones que tenemos acá, en la derecha, esto le vamos a poner especial atención, que era para lo que estaba yo recalcando hace un momento. En principio, esto que vamos a platicar, porque más adelantito voy a platicar de electrolitos que tienen particularidades muy importantes. Todo esto que vamos a ver ahorita es con difusión de compuestos no electrolíticos. A ver, ¿quién me da ahorita una definición de un compuesto electrolítico y uno no electrolítico? Sí, habíamos platicado antes de eso. Pues, no ahorita, pero sí en la fisión 1, que es un compuesto electrolítico y uno no electrolítico. Sería uno que el electrolítico sería el que conduce energía cuando se sumerge en agua porque se disocia y el electrolítico pues no lo hace porque no se disocia. Bueno, Bueno, y porque tiene carga neta el electrolito. y además, el hecho de que se disocie, eso quiere decir que va a quedar un ion negativo y un ion positivo. El hecho es que aumente las cargas, ¿sí? Porque las moléculas de agua van a rodear tanto al ion como al anión y entonces aumenta el número de cargas. Entonces, un, un anión, o sea, con cargas negativas, todos los hidrógenos se van a unir alrededor de esa molécula y quedan expuestos todos los oxígenos. Entonces, habiendo tenido un átomo con una carga negativa, cuando las moléculas de agua rodean a ese átomo, o sea, el agua de hidratación hacia alrededor, aumenta el número de cargas, porque quedan todos los oxígenos expuestos alrededor y eso aumenta las cargas eléctricas y eso es lo que hace un compuesto
electrolítico, o sea que aumenta el número de cargas eléctricas. Pues bien, entonces, esto que tenemos aquí en la derecha es lo que recalcaba hace un momento, para que no se nos olvide la concentración del agua. Esto es, vamos a decir que X1 más X2, esto es igual a la unidad, o sea, a la solución que tengo allí. Esto podría ser 1 litro de solución, ¿sí? X1 más X2, eso me da 1 litro de solución. Ahorita voy a decir 1 litro, pero esto podría ser 1 mililitro, o podrían ser 10 mililitros, o podrían ser 20. La cosa es que es la unidad, la solución que tengo ahí. Y entonces, X1 va a ser la concentración de moles del soluto que tengo allí, en esa solución. Y X2 va a ser el número de moles que tengo del agua. Fíjense, aquí voy a empezar a recalcar nuevamente de que le pongamos mucha atención al agua, porque nos va a servir mucho esto del agua, de las concentraciones de agua, ¿sí? Pues entonces, la cantidad, la concentración que vamos a tener acá de soluto va a ser igual al número de moles del soluto partido el número de moles del soluto más el número de moles de agua. Y la concentración de agua va a ser igual al número de moles de agua partido el número de moles del soluto más el número de moles de agua. Y entonces, si aquí tengo al final la concentración de agua más la concentración de solutos, eso me da la solución que tengo. Bien, eso tengámoslo presente, porque cuando estemos haciendo nuestra dinámica en la formación de la orina y esas cosas, vamos a tener que sacar a colación de nuestro movimiento de agua directamente. Lick N2 dijo que número de moles del agua, ¿verdad? Sí, N2 es el número de moles de agua y N1 es el número de moles del soluto. Gracias. Bien, pues entonces, y esto lo saco a colación, ¿no? Ahorita, porque como cuando estemos hablando de osmosis, lo que se está moviendo, porque aquí yo les estoy hablando de movimiento de solutos, ¿sí? Que es como que a lo que nos resulta más familiar por nuestras químicas hasta de bachillerato y todo eso, ¿verdad? Siempre nos hablaron de concentraciones de soluto. En química general siempre nos hablaron de concentraciones de soluto, nunca nos hablaban de la concentración de agua. Entonces, esto que acabo de decir, de hablar de esto, nos resulta muy familiar. Pero como voy a tener que referirme a osmosis, yo también voy a poder hablar de la diferencia de concentraciones del agua, porque miren, aquí la velocidad de difusión, que al final, ¿qué es velocidad? Es espacio partido tiempo, ¿verdad? Eso es velocidad. Pues entonces, esto aquí es la diferencia del espacio partido la diferencia de tiempo, eso es velocidad. Y esto va a ser igual a la constante esa que estábamos hablando de difusión que tiene el compuesto, por el área por la cual está difundiendo, por la diferencia de concentraciones. O sea, aquí vamos a tener, esta sería
para el ejemplo que estaba poniendo yo arriba del cubito, sería la concentración del cubito menos la concentración que hay donde no ha difundido el compuesto. Pero ¿qué acabamos de ver con ese cubito? Que mientras va difundiendo, va cambiando la concentración particularmente de esta S2. Entonces, la diferencia entre S1 y S2, eso no es fija, sino que vamos a ir viendo que vamos a ir teniendo una curva de diferencia de concentraciones, independientemente de la constante de difusión que tenga esto, que esto va a ser en función, habíamos dicho, generalmente, con algunas excepciones, como vimos con el alcohol, cuando hay membrana, la constante de difusión que tenga ese compuesto. Pero ahora, dígame usted. ¿Sí? Aquí lo que nos interesa no va a ser el tiempo, sino que la diferencia aquí de concentraciones. No, eh, esta D es la constante de difusión del compuesto. ¿Sí? Ahora, cuando nos vayamos a ya la membrana, ya esta constante de difusión que acabamos de mencionar ya no va a ser relevante porque las membranas tienen mayor limitante de la difusión de un compuesto que las propiedades propias que tenga el compuesto. Entonces, lo que me va a interesar va a ser la permeabilidad de la membrana. Entonces, dependiendo el tipo de tejido, la permeabilidad de esa membrana va a variar. Entonces, vamos a tener esta permeabilidad que va a ser constante para X tipo de tejido por el área partido la diferencia de concentraciones. Entonces, ¿qué vamos a tener ya de esta difusión a través de la membrana? Estamos hablando de una membrana semipermeable. O sea, todas nuestras membranas son semipermeables y además la permeabilidad es selectiva, les decía. Por ejemplo, en este ejemplo un tanto burdo, si se quiere, estamos viendo que hay una permeabilidad hacia el agua, que serían estas moleculitas, estas redonditas, y hay una permeabilidad para estos cubitos rojos, los cuadritos rojos. Sin embargo, es impermeable para estos hexágonos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la característica de semipermeabilidad, que es permeable para unos compuestos y es impermeable para otros compuestos. Sin embargo, la selectividad sería que tuviéramos aquí otras chibolitas amarillas. Y entonces, esas chibolitas amarillas van a pasar a una velocidad distinta, pero sí pasan a los cubitos rojos. Entonces, no solo es semipermeable, sino que de permeabilidad selectiva. ¿Y en qué momento vamos a llegar al equilibrio de una solución a través de la membrana? No en el momento en el cual ya se equiparó aquí la concentración y dejan de pasar, sino en momento en el cual la velocidad de difusión de aquí de la B a la A es la misma que la velocidad de difusión
de la A a la B. Esto quiere decir que en ningún momento, ya pasamos, ya se llenó el cine, ya no pasa nadie más. No, sino que va a estar el movimiento constante de los cubitos rojos, de las chibolitas amarillas, y entonces se va a alcanzar el equilibrio en de esos compuestos, pero el equilibrio puede alcanzarse en momentos distintos, porque la velocidad de difusión para las pelotitas amarillas y los cubitos rojos, la próxima vez voy a dibujar las pelotitas amarillas, va a ser distinta. Pero entonces, estamos con que el equilibrio se alcanza no porque dejan de pasar las moléculas, sino que se equiparan las velocidades de difusión de un sistema X a un sistema Y. En el ejemplo que estamos teniendo aquí, se equipara la velocidad de difusión de la A a la B y de la B a la A. Entonces, eso es el equilibrio, no que dejen de pasar. Entonces, esto es lo que vamos a ir teniendo. Cuando están pasando los compuestos que van a difundir a través de esta membrana, también tenemos que tener presente que mientras más compuestos haya aquí de este lado, la difusión va a ir disminuyendo. Por eso es que lo que estamos viendo, que la diferencia de concentraciones, si aquí no hay nada de pelotitas azules, pues entonces está más fácil que estas pelotitas azules pasen para el otro lado. Pero si empieza a aumentar la concentración de pelotitas azules aquí, menos pelotitas van a estar pasando para el otro lado. Por eso es que es tan importante la diferencia de concentraciones para establecer la velocidad de difusión a través de la membrana. Y entonces, ¿en qué momento se va a alcanzar el equilibrio? En el momento en el cual, como empieza a aumentar la concentración acá, más pelotitas azules se van a ir de regreso. Por eso es que disminuye la velocidad, porque aquí estaban pasando 10 pelotitas por segundo para allá, pero no estaba pasando ninguna pelotita de regreso. Pero ahora, como todavía hay diferencia de concentraciones aquí, van a estar pasando las mismas 10 pelotitas para allá, pero como ahora ya hay de este lado, van a estar pasando 5 pelotitas para acá de regreso. Entonces, ¿cuál es el flujo neto? Serían 5 pelotitas para allá. Y mientras más aumente la concentración, esto es, mientras disminuya la diferencia de concentraciones, pues va a disminuir el flujo neto. Entonces, al final, ¿el flujo neto qué va a ser? Va a ser la suma de la entrada y de la salida. Lo único es que como vectores, ¿verdad? O sea, uno con un signo positivo para un lado y el otro con signo negativo para el otro lado. Y entonces, aquí vemos ese cubito que hablábamos aquí aislado el cubito. ¿Qué vamos a ir teniendo acá? Aquí tenemos un gradiente de concentraciones. Entonces, si aquí tengo, estos son números relativos, ¿verdad? Tengo 100 unidades acá, una concentración de 100. Si esto no tiene nada aquí alrededor, la diferencia de concentraciones va a ser 100. Pero cuando empieza a salir, pues entonces aquí voy a ir teniendo una concentración de 12. Pero entonces ya la diferencia de concentraciones no es 100, sino que va a ser 88. Por lo tanto, la velocidad de difusión va a disminuir. Entonces, a esto es a lo que se le llama ese gradiente de concentración, es a lo que se le llama la capa limitante, en lo que va habiendo diferencias de concentraciones. Entonces,
Para calcular la velocidad de difusión para acá, por ejemplo, al borde de la pantalla, aquí ya no voy a estar hablando yo de una diferencia de 100 a 0, sino que qué concentración tengo aquí, 12. ¿Y cuál concentración tengo aquí? 2. Entonces aquí ya no va a ser una diferencia de 100, sino que aquí va a ser una diferencia de 10. Entonces, esta capa limitante es eh, fundamental para poder hacer el cálculo de esa velocidad de difusión. Ahora, ¿cómo van a estar difundiendo los compuestos? Uno, por la simple difusión que comentábamos hace un momento, donde vimos que hay compuestos que difunden naturalmente, como pueden ser los gases, otros por canales iónicos. Ya vimos anteriormente que la difusión de iones es, esta capa de lípidos no permite el paso de iones, sino que va a ser a través de canales iónicos. Entonces, la velocidad de difusión, ¿por qué estamos hablando ahora de las características de la membrana, de la permeabilidad de la membrana? Una de las limitantes en la membrana va a ser cuántos canales iónicos haya en la membrana. Y de hecho, eso es uno de los elementos fundamentales para que determinadas células sean más permeables al potasio, al calcio que otros, que va a ser la cantidad de canales iónicos que tiene esa célula. Y otros compuestos que van a pasar por difusión facilitada, y esta difusión facilitada se refiere a que son indispensables transportadores, pero estos transportadores no requieren energía para que puedan pasar compuestos orgánicos. Algunos compuestos orgánicos, vamos a estarlos sacando a colación, algunos que sí vamos a ver varios ejemplos de difusión facilitada. La diferencia es que, a diferencia del transporte activo, que por difusión facilitada van a pasar únicamente si hay una diferencia de concentraciones hasta alcanzar el equilibrio. Y me refiero a alcanzar el equilibrio exactamente igual a lo que comentábamos aquí, porque incluso habiendo canales o habiendo moléculas transportadoras, aquí tendríamos esa molécula transportadora y esta molécula transportadora va a pasar compuestos tanto de aquí afuera para adentro como de adentro para afuera. Entonces, estos compuestos van a pasar únicamente si hay diferencia de concentraciones. Igualmente, los iones van a pasar únicamente si hay diferencia de concentraciones y los compuestos que atraviesan libremente la membrana van a pasar únicamente si hay diferencia de concentraciones. Por eso ese S1 menos S2 es fundamental para que pueda llevarse a cabo el proceso de difusión. ¿Hasta aquí todo clarísimo? Sí. Sí, todavía vamos a ver ahorita transporte activo más adelantito, porque además hay transporte activo directo y transporte activo indirecto, hay varias modalidades de transporte. Bien, ya hemos platicado en otras oportunidades de el proceso osmótico y es aquí en donde estaba recalcando hace un momento que hablemos de la concentración del agua, porque aquí lo que va a difundir es el agua. Cuando estemos hablando de una membrana semipermeable, en este caso, ya no me voy a estar refiriendo
a que puedan pasar unos compuestos, como hablaba hace un momento, unos solutos y otros no, sino que aquí vamos a tener impermeabilidad para los solutos y el calificativo de semipermeabilidad se lo estamos dando porque el agua sí puede desplazarse. Si tuviéramos una membrana impermeable, quiere decir que no pasa nada, no pasa ni el agua, no pasa nada. Pero entonces, con estas membranas semipermeables vamos a ver que el agua sí puede pasar. Y entonces, hemos comentado que cuando vamos a tener la misma concentración, pero aquí voy a insistir en hablar de concentración de agua, para que entendamos que al final el proceso osmótico es la simple difusión a través de una membrana, solo que lo que está difundiendo es el agua, no son solutos, ¿sí? Sino que lo que difunde es el agua, pero al final es un proceso de difusión en donde si voy a tener un sistema isotónico, ahorita voy a hablar no de tonicidad, sino de osmolaridad, ¿sí? Voy a tener un sistema, porque aquí no es un compuesto, sino que tiene que ser un sistema, porque cuando yo esté hablando de ósmosis, las concentraciones tengo que compararlas con otro sistema. Entonces, un sistema va a ser el interior de la célula y el exterior de la célula. Pues entonces, si tengo un sistema isoosmótico, quiere decir que la concentración de agua va a ser la misma en el interior de la célula y en el exterior de la célula. Si tengo un sistema hiperosmótico, ¿eso qué quiere decir? Voy a tener aquí el interior de la célula y voy a tener aquí el exterior de la célula. Entonces, en este sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una concentración de agua mayor en la célula y entonces esa agua se me va a salir al exterior de la célula. Como dicen los españoles, salte para afuera, ¿verdad? Entonces, lo que tradicionalmente se maneja es que voy a tener una concentración mayor de solutos aquí, entonces esta concentración mayor de solutos aquí jala el agua y este entonces va a ser un sistema hiperosmótico en relación a esto. Pero ¿por qué voy a estar metiendo yo la concentración de los? Por supuesto, porque hay una mayor concentración de solutos aquí, pero regresemos a esto que hablábamos hace un momento. Mientras si aumenta la concentración de solutos, disminuye la concentración del agua. ¿Sí? Porque este x más 1 más x más 2, esto es igual a 1, ¿sí? Porque es la unidad. Pero entonces, si me aumenta el x1, forzosamente me tiene que disminuir el x2 y viceversa, ¿verdad? Entonces, si yo aumento el número de moles, si aumento la concentración de los solutos, forzosamente me está disminuyendo la concentración del agua. Entonces, en esta solución, en donde tengo un sistema hiperosmótico en relación a la célula, el agua se va a salir. Pero ¿por qué tengo que estar diciendo que tengo una mayor concentración si lo que va a pasar en el proceso osmótico es una difusión de agua? Pues entonces, si ya entendemos que un proceso de difusión es el paso de un compuesto en donde está en alta concentración hacia uno de baja concentración, pues ¿qué está pasando aquí? Tengo un sistema de alta concentración de agua, pues ¿qué es lo lógico que pase?
que se vaya a un sistema de baja concentración de agua, pues es como que fuera una represa, ¿verdad? Si yo le abro un hoyo a la represa, pues aquí hay mucha agua, se va a ir a un lugar donde hay poca agua. Pues entonces, para que entendamos que el proceso osmótico sigue siendo el mismo sistema de difusión. Lo único es que aquí estoy hablando de concentraciones de agua en lugar de concentraciones de soluto. Entonces, tengo aquí una mayor concentración de soluto. ¿Eso qué quiere decir con el agua? Que tengo una menor concentración de agua. Y si aquí tengo en el interior de la célula una mayor concentración de agua y aquí una menor concentración de agua, ¿qué es lo lógico que pase? Que donde hay mucha concentración, se vaya donde hay poca concentración. Entonces, este sería esto de acá, el sistema hiperosmótico con relación a la célula. Bien, ¿qué tengo yo ahora aquí en un sistema hipoosmótico? Tengo agua pura acá, aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo agua pura acá y mi globulito rojo tiene un montón de compuestos en solución allá dentro del glóbulo rojo? Pues la concentración de agua adentro del glóbulo rojo, como hay un montón de compuestos en solución allí, la concentración del agua es baja. ¿Y cómo tengo yo mi agua aquí? Con una concentración altísima. Entonces es lógico que de la parte externa, donde tengo mucha agua, se vaya a donde tengo poca agua. Y entonces va a estar entrando el agua y entonces se va a hinchar mi globulito rojo. Y entonces eso está en un medio hipoosmótico. ¿Sí? ¿Está claro esto de, de entenderlo de esta otra manera, en donde en lugar de estar diciendo que como aquí hay una mayor concentración de sales, el agua se va a ir hacia donde hay una mayor concentración de sales? Pero en realidad, ¿por qué se está yendo donde hay una mayor concentración de sales? Porque lo que hay es una baja concentración de agua. Y termodinámicamente, ¿por qué se mueve? Porque hay mucho más agua aquí de este lado y aquí hay poca agua y entonces se va a venir para acá. ¿Sí? Entonces, al final el proceso es el mismo, es ese movimiento de agua, pero si lo entendemos de esta otra forma, en donde estamos entendiendo el proceso osmótico en función de la concentración de agua y no en función de la concentración de solutos, nos va a resultar mucho más fácil entenderlo y poder hacer cálculos teniendo la concentración de agua. Ahora, la pregunta clásica, y como hice la acotación, porque allá abajo en el esquema les estoy poniendo un medio isotónico, hipertónico e hipotónico, en lugar de isoosmótico, como se los expliqué ahorita, hiperosmótico e hipoosmótico. Muchas veces va a ser lo mismo, pero no siempre, porque vamos a tener que, vamos a hablar de tonicidad, ¿sí? Aquí de tonicidad, cuando estemos hablando de el tono de la membrana celular. Como aquí tenemos músicos, aquí en el grupo de la clase tenemos músicos, ¿qué estoy haciendo cuando a los timbales le empiezo a estirar la membrana y empiezo a apretarle los tornillos y a estirar la membrana? ¿Qué pasa con el tono de ese timbal? Sube.
¿sí? Va a aumentar el tono, ¿sí? Pues entonces aquí es lo mismo. Si la membrana se estira, está aumentando el tono de la membrana. Pero si no se estira, no va a cambiar el tono. Entonces, como hay compuestos que atraviesan la membrana, que pueden estar a concentraciones distintas, como puede estar aquí, sí, incluso por eso es mejor hablar de concentraciones de agua, porque hay compuestos, por ejemplo, y lo saco especialmente a colación, la urea, que atraviesa la membrana, y como vamos a estar hablando de riñones, ahí la urea la vamos a tener como pan nuestro de todos los días. La urea atraviesa la membrana, entonces aunque haya diferencia de concentraciones de la urea, no va a cambiar el tono de la membrana. Sin embargo, si hay diferencia de concentraciones de agua, entonces ahí tengo que hablar de osmolaridad. Entonces, hablar de sistemas hiperosmóticos y de hipoosmóticos o de isoosmóticos. Pero cuando no son compuestos que atraviesan la membrana, pues entonces el cambio de concentraciones en el interior y en el exterior, en esos va a provocar ese cambio de concentraciones de agua que sí cambie el tono de la membrana. Entonces, allí, cuando vaya a cambiar el tono de la membrana, vamos a hablar de tonicidad. Cuando simplemente cambie las concentraciones de los compuestos en los distintos sistemas en el interior y el exterior y no altere la tonicidad de la membrana, entonces vamos a hablar de osmolaridad. Entonces, por eso, hace un momento me refería yo como un sistema hiperosmótico hipoosmótico. Pero si nos referimos ya al ejemplo de aquí abajo, en donde aquí evidentemente se aguadó toda la membrana. ¿Qué le pasa al timbal si le aguado toda la membrana? Pues que a lo mejor ni suena de lo bajo que sonaría esa cosa, o si lo aprieto, lo tenso, entonces aumenta la tonicidad. Entonces, cuando aumente, cuando varíe la tonicidad de la membrana, entonces vamos a hablar de tonicidades. Y cuando no, pues hablamos de osmolaridades. Bien, otro concepto que hay que aclarar es cuando hablamos de la corriente osmótica y de la presión osmótica, que hemos estado platicando hasta el momento. Aquí tengo una membrana semipermeable en donde voy a tener una diferencia de concentraciones de un compuesto en los dos sistemas. Este es un sistema, aquí está la membrana, este es el otro sistema. Entonces, si aumento la concentración de compuestos aquí, ¿qué pasa con la concentración de agua aquí? Disminuye, ¿sí o sí? Entonces, ese silencio lo interpreto como un sí. Entonces, si disminuye la concentración de agua aquí, ¿qué va a pasar con el agua aquí de este lado? Se va a ir para acá, ¿sí? Por simple difusión, que es a lo que le estamos llamando ahora ósmosis, pero es difusión del agua de un sistema de alta concentración de agua a un sistema de baja concentración de agua. Está muy fácil entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, se mueve esta agua para acá, pero no puede moverse indefinidamente, ¿sí?
porque si no, imagínense qué brutal. ¿Quién necesitaría bombas de agua ni nada? Si metería yo un tubo a un pozo, le echo sal de este lado y me empieza a jalar, a bombear el agua por un sistema así. Pero, ¿cuál es la limitante para que deje de pasar el agua? La presión que va a ejercer el peso de esta columna de agua sobre el sistema. Entonces, esta presión acá, que está haciendo el peso de la columna de agua, hace que ya deje de pasar agua. Entonces, allí se llega el equilibrio. Entonces, este peso, eso es el peso que se necesita para contrarrestar la corriente osmótica. Vamos a llamarle corriente osmótica al movimiento de difusión de agua que teníamos aquí. Y entonces, la presión osmótica va a ser la presión que se requiere para contrarrestar la corriente osmótica. Esto podría ser una célula si quiere, pero entonces la limitante en lugar de la presión osmótica aquí, esto sería la tensión de la membrana. Es como que esté inflando usted una llanta. ¿Hasta dónde lo va a inflar? Pues hasta donde la potencia del inflador se lo permita y la presión del aire que le está regresando de la llanta se equilibre con la potencia que tiene su inflador. ¿Sí? Aquí como ejemplo es nada más para demostrar qué es la presión osmótica, que sería la presión que se necesita, por eso les estoy poniendo este pesito acá, sería la presión que se necesita para contrarrestar la presión, la corriente osmótica. Entonces, mientras más solutos agregue yo aquí, menor va a ser la concentración de agua, ¿verdad? Eso sí, ya lo tenemos claro. Entonces, mientras menos agua tenga aquí, con mayor presión se va a venir el agua para el otro lado. Y entonces, ¿qué es la presión osmótica? O sea, esta presión que está ejerciendo esto acá, esa es la corriente osmótica. Y entonces, ¿cómo mido esa corriente osmótica? Pues va a ser, pues empujándola, ¿verdad? Empujándola hasta equilibrar nuevamente el sistema que tenía acá. Y entonces, dependiendo de cuánta fuerza requerí para contrarrestar la corriente osmótica, así va a ser la presión que necesito para contrarrestar la corriente osmótica. Y entonces, esa presión que requiero para contrarrestar la corriente osmótica, eso en realidad es la presión osmótica. Entonces, esta presión osmótica es equivalente a la corriente osmótica, solo que en sentidos distintos. Entonces, esta presión osmótica, pues es lo que se usa para cuantificar la corriente osmótica. Entonces, si bien es en sentido contrario, pero numéricamente son los mismos, entonces se han utilizado como sinónimos, obviando la dirección del vector para cuantificar la corriente osmótica. ¿Sí? Entonces, la presión osmótica es la presión que se requiere para contrarrestar la corriente osmótica que numéricamente van a ser equivalentes, por lo tanto, se utiliza
indistintamente. De hecho, muchísimos autores le llaman presión osmótica tal cual a la corriente osmótica. Lo único es que son vectores distintos. Entonces, ahorita que me preguntaban, ¿por qué este tubo? Primero, ahorita para ejemplificarlo, ¿verdad? Para evidenciar que el agua se movió. ¿Y cómo lo evidencio? Pues viendo que va subiendo aquí la columna de agua, ¿sí? Pues entonces, viéndolo allí desde ese punto de vista, vamos a tener que la presión osmótica es igual a la altura de esta columna, ¿sí? A la altura de esta columna, ¿qué tanto subió el agua por acá? Por la viscosidad del compuesto, que generalmente se utiliza la densidad despreciando la adherencia que pueda tener, porque es agua y se va a considerar uno, pero si estuviéramos hablando a lo mejor de otros compuestos con unas viscosidades distintas, porque la viscosidad implica que tanto se pegue a las paredes. Pero entonces aquí, hablando de agua, pues entonces va a ser uno por la gravedad. ¿Y qué tiene que ver la gravedad acá? Pues porque esto está aumentando de peso, porque está aumentando el alto de la columna, pues entonces tengo mucha más agua aquí que pesa. Y entonces esto va a hacer presión contra la corriente osmótica y entonces, pues sí, la altura de esta columna es función de qué tanta agua está pasando aquí al sistema hiposmótico. ¿Sí? Entonces, para calcular la presión osmótica vamos a tener la altura por la viscosidad, que va a ser la densidad, por la gravedad. Bien, otra forma de calcular la presión osmótica va a ser, ya ven que aquí les estaba diciendo que mientras mayor sea la concentración de compuestos acá, menor va a ser la concentración de agua. Por lo tanto, la diferencia de concentraciones de agua va a hacer que el agua pase con mayor presión hacia este sistema. Por lo tanto, la concentración de los solutos es función de la presión osmótica. Ahorita me voy a referir a la presión osmótica como el equivalente a la corriente osmótica, que ya vimos por qué es equivalente, porque es la presión que se necesita para contrarrestarlas, solo que en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, la concentración, ya vemos que la concentración es indispensable, es fundamental ahí para que varíe esta presión osmótica. Por R, ¿quién se acuerda en dónde hay una constante R? La constante del gas ideal, ¿no? La constante de los gases. Pues ahí vamos a poner la R y ahorita vamos a ir, ¿y qué tienen que ver los gases aquí? Ahorita vamos a ver. Entonces, este, la concentración por R, por la temperatura. Las concentraciones que nosotros manejamos fisiológicamente son concentraciones muy bajas. Y ahorita vamos a ver por qué tienen que ser así de bajas. Entonces, nosotros más que osmoles,
que esa es una concentración, ahorita les voy a explicar qué es un osmol, nos vamos a estar refiriendo a miliosmoles, porque las concentraciones osmóticas en las células son muy bajas. De hecho, por ejemplo, la concentración molar de los glóbulos rojos es de 310 miliosmoles. Sí, esa es la concentración osmolar. Entonces, para calcular la cantidad en miliosmoles, pues lo vamos a multiplicar por 1000. Vamos a tener la temperatura por 1000 partido 1.86. ¿De dónde sale este punto 86? Esta es la constante crioscópica. La constante crioscópica es la diferencia de grados para la congelación de una solución por cada grado centígrado. Esto quiere decir que si yo quiero medir la concentración, estos miliosmoles, tengo que medir la temperatura a la cual está congelando la solución. Entonces, por cada grado menos a la cual se congele esa solución, vamos a tener un miliosmol más. ¿Sí? Entonces, ahora, vámonos a esta de abajo para que lo entendamos mejor, porque aquí los miliosmoles. Vamos a tener la presión osmótica por la temperatura por, ya ven aquí ya la relación con los gases que teníamos ahí arriba, por 22.4. Qué es ese 22.4? ¿A qué le suena? A ver, vamos a ponerlo de bonito, ¿verdad? Porque no hemos tenido bonos ahora, vamos a irlos acumulando. Ahorita vamos a ver por qué tenemos ese 22.4 ahí. Algo de gases justamente ahorita. Uno que sea, ¿qué nos dice la constante de los gases? Ese es un bonito para el próximo parcial, no me acuerdo cuándo nos toca. ¿Qué nos dice la constante de los gases? Bueno, ahí ya con eso, porque con la constante ahí van a tener ese 22.4 ahí en la constante de los gases. Pero este 22.4 es porque, bueno, estamos conscientes que es una concentración molar, que es una concentración molal, que es una concentración. Aquí lo que nos interesa es qué es una concentración osmolar. Y entonces, una concentración osmolar es aquella que una concentración 1 osmolar me dé una presión osmótica de 22.4 atmósferas. Y aquí lo digo, nada más una concentración de compuestos, porque la ósmosis es una de las propiedades coligativas de las soluciones. ¿Y a qué nos referimos con propiedades coligativas? Son aquellas que van a depender exclusivamente de la concentración de los compuestos, sin importar qué compuestos haya allí, ¿sí? Esto quiere decir que si yo estoy hablando de una concentración 1 molar,
Puede ser que tenga 0,2 de cloruro de sodio, 0,5 de carbonato de calcio. La cosa es que la suma de todo eso me dé 1 molar. Bueno, y ahorita que mencioné el cloruro de sodio, que no se nos olvide que compuestos como el cloruro de sodio, si yo les digo, ahorita con el ejemplo que me estaba escupiendo en este momentito, esas van a tener osmóticamente dos elementos porque se disocia. Entonces, una concentración, una solución 0,2 molar osmóticamente va a corresponder a 0,4 molar, porque el cloruro de sodio se disocia. Y entonces voy a tener dos elementos osmóticamente activos. Y si les estoy diciendo que la osmosis es una propiedad coligativa, va a depender de la concentración de compuestos, sin importar cuáles sean. Pues entonces, si ese se disocia en dos, esos son los equivalentes osmóticos. Entonces, allí tengo 0,4 en lugar de 0,2. Pues entonces, la suma de las concentraciones de los distintos compuestos que tenga yo allí, una concentración que me dé una presión de 22,4 atmósferas, eso es un osmol. Eso sería una concentración 1 osmolar. ¿Sí? Bien. Ahora díganme, ¿en dónde en este mundo encontramos una presión de 22,4 atmósferas? o algo así. ¿En dónde encontrarían una presión de 22,4 atmósferas? Dentro de la Tierra. Pues a lo mejor en el infierno, pues, porque todavía más abajo del Titanic, porque 22,4 atmósferas, oye, eso es una cuestión aplastable, pues, eso. Entonces, por supuesto, manejar estas dimensionales con esas 22,4 atmósferas, fisiológicamente, eso no nos interesa. Por eso es que no podemos hablar de osmoles en fisiología, sino que esto lo tenemos que dividir entre 1000 para poder estar hablando de miliosmoles. Y entonces, pues igual que aquí arriba, si estuviéramos hablando de pues sí, a lo mejor una fábrica, una cuestión así que tenga una presión osmótica, para el cálculo de una presión osmótica va a ser la temperatura por 22,4 atmósferas partido la constante crioscópica. Pero eso fisiológicamente, pues no hay, eso no nos sirve para nada, ¿verdad? Nosotros lo que nos va a interesar es manejar con estas dimensiones, estos miliosmoles. Bien, y ya para ir terminando el día de hoy, recordando, como estamos hablando del movimiento del agua, el, esta agua va a estar pasando a través de estas acuoporinas que platicábamos hace un momento, que son proteínas específicas, aunque cada vez se ha ido viendo que estas acuoporinas tienen la capacidad
de transporte de otros compuestos. Uno de los más evidentes es el de la urea, que es de lo que más nos va a interesar, porque vamos a estar platicando mucho de la difusión de la urea. Permítanme que este mouse ya se me puso loco. Pues entonces, estas acuoporinas es en donde, aunque se recuerdan la estructura que toma el agua con los átomos de sodio, con los átomos de cloro, que el agua rodea completamente los átomos, es agua de solvatación o agua de hidratación que le habíamos llamado, pues entonces ese, esa agua salada, vamos a llamarle, es agua que está rodeando el cloro y esa agua que está rodeando al sodio, no puede pasar por aquí. Entonces, estas acuoporinas lo que van a hacer es destrabar esa agua para que pueda pasar el agua por acá y vamos a tener entonces ya libre estos átomos de cloro y estos este, átomos de sodio. Entonces, de esa manera es que funcionan las acoporas. A ver, otro bonito. Ahora que, bueno, ya se habla de tanta tecnología y ahorita de submarinos que se aplastan y todo lo demás, pero esta es una tecnología de los submarinos para, bueno, ya no solo de los submarinos, o sea, todos los barcos turísticos, los grandísimos barcos turísticos para ir a, se alocó este ingrato mouse, para ir a hacer sus cruceros y demás, ellos sacan su agua potable, su agua dulce, por un proceso de osmosis inversa. Entonces, otro bonito ahí para que saquemos 150 en el próximo parcial. ¿Qué es eso de cómo funciona eso de la osmosis inversa? Ahorita con el ejemplo que les estoy poniendo que se utiliza para hacer agua dulce a partir del agua salada, pues ya les da una idea de cómo funciona. ¿Para qué sirve, por ejemplo, esa osmosis inversa? Bueno, para muchos procesos industriales, no solo para hacer agua dulce, para muchos procesos industriales de otros tipos se utiliza osmosis inversa. Entonces ya van dos bonos entonces para el próximo parcial. Bien, ya estas algunas de las estructuras de las distintas acuaporinas que existen. Ahorita ya van como por 24 tipos de acuaporinas que se han descubierto. Bueno, no que se han descubierto, sino que se han descrito. Y entonces aquí ven cómo las moléculas de agua se alinean. Aparentemente los sitios activos de las distintas acuaporinas sigue siendo el mismo, pero la estructura ya terciaria de la proteína cambia y esto hace que se acomoden de distinta forma en las distintas membranas de los distintos órganos y efectivamente hay acuoporinas específicas, por ejemplo, para los ojos, hay acuoporinas específicas para los testículos, o sea, se han descrito distintas acuoporinas que están en órganos especiales. Bien, entonces, dejamos esto por acá. ¿Hay alguna pregunta? Está como agua de solvación, ajá. Exacto.
Sí, sí, los jala eléctricamente, sí, por diferencia de cargas, va jalando al agua y hasta los pone así ordenaditos, porque tiene una cinturita y aquí están esas argininas y que las terminaciones de cargas que tienen los aminoácidos hace que esas moléculas de agua las jale y son más potentes estas cargas eléctricas que la atracción que tiene la molécula del sodio del cloro. Entonces se las arranca y puede pasar el agua dejando lo que tengan en solución. Ahorita está el ejemplo del cloruro de sodio, que es el más clásico, ¿verdad? Pero sí, estas cargas eléctricas son mucho más fuertes que la atracción que hay con el cloro o el sodio o el potasio, y entonces se lo desprende y por eso puede jalarlo. Y pasa solo el agua, y eso hasta por el tamaño mismo que tienen los átomos, el sodio y el cloro, eso no pasa. Por eso, particularmente, fisiológicamente, vamos a ponerle mucha atención al transporte de sodio, de cloro, de potasio, de calcio, que son fundamentales para todos los procesos metabólicos en las membranas, que le vamos a poner atención. Y por supuesto, ahorita el paso del agua. Ok, bueno, pues estamos entonces. Que estén muy bien, ya se están poniendo calientes los días otra vez. Que se la pasen muy bien. Tengan bonita tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.